Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni te necesito, Bien, vamos dentro de la plataforma, vamos a ver primero, a ver si podemos encontrar, de fondo estamos viendo Bitcoin, ¿sí? Fíjense qué linda subidita hermosa, pero a lo que venimos nosotros es a explicar un poquito, ¿no? Lo que les decía recién, las divergencias, ¿sí? Voy a poner acá para que entiendan, sobre todo los nuevos, divergencias, ¿sí? Divergencias. Ok, hoy el tema de hoy es divergencias. Vamos a ver de qué tratan las divergencias. Divergencia significa, en lo que es los mercados, lo utilizan los traders para buscar operaciones, ya sea de compra o de venta, cuando el precio, que sabemos que el precio es esta representación gráfica de velas japonesas, el precio sería este, ¿no? Acá, ¿no? Bueno, cuando vemos que el precio, ¿no? En este momento, ¿no? Tiene un pasado con altos y con bajos, con highs y con lows, ¿no? Bueno, los altos o los bajos van dejando obviamente, ¿no? Distintos tipos de puntos que si vos los vas viendo en alguna gráfica por debajo con algún indicador, ahora vamos a poner alguno, sobre todo vamos a ir a la gráfica, vamos a explicar y podés utilizar los de los videos anteriores, los osciladores, por ejemplo, un RSI, un estocástico, este que estamos viendo, por ejemplo, que es un RSI. Fíjense que lo que están viendo por encima, ¿no? La representación gráfica, los altos y bajos, las velas, es lo mismo que estamos viendo abajo, pero obviamente están las famosas divergencias, ¿eh? Las divergencias las podés buscar y encontrar cuando el precio, por ejemplo, va en una dirección opuesta. Esa es ¿no? Ese es el quid, ¿no? Ese es el secreto. Cuando el precio vaya en sentido diferente a lo que indica el indicador que está debajo, ahí se produce una divergencia, ¿sí? Sobre todo, ¿cómo las podés encontrar? Con los altos o con los bajos, ¿sí? Ahora les voy a marcar un dibujito acá para que vean, ¿sí? Supongamos, a ver acá si tenemos. Fíjense, acá tenemos una divergencia interesante. Fíjense, estamos en un RSI, observen acá el alto, lo ven ahí, y acá otro alto. Hay dos altos, ¿ven? Si los marcamos a los dos altos, ahí, ¿ven? ¿Hacia dónde van? Van hacia abajo, ¿sí o no? Bien, ahora si me voy para arriba, los altos, acá tenemos un alto, y acá tenemos otro alto. ¿Hacia dónde van? En sentido contrario, ¿sí? Y estamos por un ejemplo en Bitcoin, velas diarias, pero podemos estar en cualquier criptomoneda, en cualquier mercado y en cualquier temporalidad. Acá lo que importa es tratar de encontrar, ¿no? De encontrar patrones donde vos veas que van en sentido contrario al precio. Por ejemplo, también podemos encontrar bajos. Acá justo estamos viendo un buen ejemplo, donde ahora vamos a ir con distintos tipos de indicadores. Este es un RSI común, cualquiera, que te va haciendo altos y bajos, ¿sí? Fíjense acá, acá tenemos, si les marco un bajo, lo ven ahí, y acá otro bajo, ¿ven? Acá, ahí, ¿ven? Si vos marcás, ¿ven? Va, un bajo más está por debajo que el otro, o viceversa, un bajo más alto que el otro. Ahora, si nos vamos acá, obviamente, estamos viendo lo contrario, ¿ven? ¿Ven? Ahí sí les marco. ¿Ven? Uno va hacia abajo, el otro va en sentido contrario. Son los bajos, los que están obviamente abajo del todito, donde tenemos bajos más bajos o bajos más altos. En este caso se produce la secuencia que les digo, la divergencia, ¿sí? Ahí la ven, ahí tenemos una, obviamente, donde cuando sucede eso, muchos traders a lo que hoy buscan una entrada saludable, entre comillas, ¿sí? Porque obviamente tenés que analizar el pasado, los soportes, las resistencias, y sabés que el precio, si viene cayendo, porque vos estás viendo el precio acá, cuando ves que el precio está cayendo, ¿no? Y está haciendo altos y bajos cada vez más bajos, ¿no? Y a la vez ves que en la divergencia es lo contrario, vos acá podés buscar una zona, a ver si podemos encontrar acá algún... Ahí,
Una zona para hacer, por ejemplo, una hermosa compra acá, ¿no? Te podés ir en compra, ¿sí? Un buy, por ejemplo, esto sería un buy, ahí, ¿sí? Buy interesante, ¿bien? Porque es una divergencia. En este sentido, sería lo contrario, ¿no? Vos acá supongamos que encontrás un alto, ven acá, esto va un alto más alto que el otro, ¿sí? Un high, ¿sí? Un high, como está en los libros, ¿sí? Un high, obviamente, y acá hay otro high, ¿sí? Vamos a poner. Bien, entonces estos dos high, si vos extendés hacia arriba, acá también este high sería este que está acá, ¿sí? Y este otro high sería este que está acá, ¿sí? Ahí, bien. Entonces, ¿qué buscas ahí? Bueno, ahí estaríamos buscando lo que sería una venta, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué una venta? Porque llega a hacer los dos highs, vemos la divergencia. Si ves, sobre todo, importantísimo también, que se me pasó, si ven que esto apoya en el pasado con un número redondo, con una zona de soporte, de resistencia, obviamente que es muy saludable, como les decía al principio, tratar de buscar más que compras, ventas, ¿sí? Y otro punto interesante sería una venta, un shell, ¿sí? Un shell ahí interesante. Shell, bien, ahí está. ¿Les gusta? Entonces buscas ventas cuando hay divergencias o compras según como veas los highs y los lows, si van en sentido contrario a las divergencias, ¿sí? Vamos a pasar a la gráfica donde vamos a hacer algún ejemplo con distintos tipos de indicadores. Seguramente ustedes los van a encontrar dentro de la plataforma. Podemos buscar con un estocástico, con el MACD. Recuerden que MACD significa media average, divergente, obviamente convergente, ¿sí? Por eso es MACD, ¿sí? Media average, convergente, divergente, MACD, que te sirve para buscar las convergencias y divergencias, por ejemplo, ¿no? Obviamente RSI es otro oscilador, el Williams otro oscilador, el estocástico otro oscilador. Obviamente también podemos buscarlo con histogramas, como por ejemplo el indicador asombroso, que ustedes lo van a encontrar también, ¿sí? Pongan en lo que es la plataforma en indicadores. Ahora vamos a ir viendo algún ejemplo. Así que primero, antes de ir a la gráfica, vamos a hacer algún ejemplo con dibujito. Voy a eliminar todo esto como para que quede limpio. Bien, vamos a ir un poquito al pizarrón para dar algún ejemplo. Gigantes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Van a hacer alguna operación hoy? Espero que sí, vamos, pierdan el miedo, respeten el mercado, pero obviamente si se conocen a ustedes mismos, que lo más lindo, la psicología, una buena gestión y obviamente acompañado siempre de alguna estrategia que acá conmigo, seguramente con el tiempo, a medida que vayamos sumando videos, les voy a mostrar un par de estrategias para que puedan utilizar en scalping, en intradía o en swing, ¿sí? Para que puedan operar no solamente Bitcoin, sino cualquier moneda que esté jugando dentro de la plataforma, van a poder operarla, ¿sí? Así que vamos a ver algún ejemplo ahora de lo que son las divergencias, pero desde el pizarrón, ¿sí? Quiero que les quede claro porque el próximo video va a ser de convergencia, ¿sí? Va a ser lo opuesto, pero no es que solamente es lo opuesto, va acompañado obviamente de otras herramientas que te pueden ayudar a hacer una compra o una venta en el mejor punto posible, ¿sí? Para que seas un francotirador, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver dentro, a ver si puedo encontrar acá. Ahí, vamos, un segundito. Bien, ahora sí. Así que les quedó claro más o menos, divergencia, ¿sí? Recuerden, divergencia, el precio, ¿no? Supongamos que el precio va, impulso, vamos a ponerlo con un color más bonito, vamos a ponerle un verde, a ver ahí. Ahí está. Cuando el precio va subiendo, ¿qué va dejando? El precio va dejando... acá, ¿no? Un alto, un bajo y un bajo, ¿no? En nuestro caso, a nosotros, acá hay otro alto, por ejemplo, ¿no? Buscamos los últimos, estos dos últimos, ¿sí? Sería 1 y 2, el 1 y el número 2. Y vamos a lo que sería, supongamos, el RSI o el estocástico o el MACD y va a figurar lo contrario, ¿sí? ¿Por qué lo contrario? Porque vos vas a encontrar así, una cosita así, ¿sí?
del otro lado, en los indicadores, donde el precio va a ir en sentido contrario. Entonces acá vos vas a estar listo si a la vez te acompaña una buena zona del pasado, ¿sí? Para que se apoye una resistencia, vas a ir en venta, ¿sí? Vas a ir en el famoso Shell, ¿sí? En la temporalidad que sea. Inclusive lo podés encontrar en temporalidades grandes y vos operás en chicas, pero bueno, podés encontrar zonas importantes en la grande, en temporada de H1, y en M15 estás esperando para apretar el gatillo de una venta, por ejemplo, ¿bien? Ahora vamos a explicar lo contrario. Lo contrario sería, el precio va cayendo, ¿sí? Supongamos que el precio va cayendo, ¿qué vamos a encontrar? Un bajo y otro bajo. Este bajo es más bajo que el anterior, ¿sí? ¿Me entienden? Y acá vamos a encontrar otro donde el bajo también va a ser más bajo porque rompe esta zona, ¿ven? Como acá rompe esta zona, ¿bien? Ahora, si marcas los dos últimos bajos, uno más bajo que el otro, vas a encontrar en el oscilador, por ejemplo, supongamos que el oscilador está aquí, ¿no? Y vemos que el oscilador hace así. Encontramos un bajo y otro bajo, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Con lo contrario, ¿bien? Eso contrario, voy a hacerlo un poquito más arriba, hace que vos encuentres la famosa divergencia, ¿sí? Divergencia. Estás adentro de mi corazón. Ahí quedó hermosa. Ahí está, una divergencia. Esto sería una divergencia, ¿ok? Entonces vos acá vas a buscar una compra, ¿bien? Un buy, ¿sí? Bien. No quiere decir que siempre suceda, ¿sí? No quiere decir que cada vez que encuentres una divergencia vas a tener que ir en compra o en venta, pero es un punto más que vas a tener a favor porque el precio está diciendo una cosa y el indicador se está adelantando a hacer lo contrario, ¿sí? Entonces vos sabés que cuando se produce la divergencia, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría, suele suceder que el precio va a ir en la dirección del indicador muchas veces. Entonces está bueno que cuando encuentres ese tipo de falencia del mercado, esa ¿no? diferencia que vas a encontrar, que sería lo opuesto, vos vayas en una Shell o en un buy, ¿sí? Una compra o en una venta, ¿bien? Bravo. Bien, vamos derechito a la gráfica. Vamos a ir a una gráfica un poquito más bella que esta. Vamos a sacar un poco lo que tiene que ver con los dibujitos aquí. A ver, vamos a ver si podemos eliminar. A ver ahí está. Bien, nos vamos a la gráfica, vamos a ver obviamente un par de ejemplos en algunas temporalidades, no solamente en Bitcoin, podemos probar alguna otra cripto, pero para que vean cómo se va obviamente sucediendo esas divergencias y obviamente no todas son al 100% ¿no? Acertadas, pero hay gran parte, sobre todo gente, el secreto acá aparte de la gestión de riesgo y la psicología es buenas zonas, encontrar zonas donde el precio llega y se va a devolver porque está apoyándose en soportes o resistencias, oferta y demanda, ¿bien? Bien, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver las gráficas. Nos vamos al color. ¿Le gustan los colores? Ahí vamos. Bien. Vamos a sacar este indicador que está debajo. Y voy a agregar a un par de indicadores como para que ustedes vayan viendo algún ejemplo, ¿sí? Acá no sé si estamos, ¿en qué estamos? Acá en Polkadot diario. A ver si, bueno, vamos a ver si encontramos algo en Polkadot. Si no, nos pasamos obviamente a otra temporada. Vamos a ir a H4, a ver si me lo permite aquí el mercadito. Ahí está. H1, ahí está. Ya vamos a encontrar, para ejemplos, ¿qué le faltaría a esto agregar? Algún indicador, ¿sí? Ahora, en vez de un RSI, vamos a probar un histograma o cualquier indicador que vos veas que marca altos y bajos. Vamos a ir a insertar, obviamente, algún indicador al azar, puede ser, a ver acá. Vamos a ponerle el mismo color para que ustedes entiendan un poquito.
Ahí está, miren esto. Acá vamos a encontrar, obviamente, tendencias y altos y bajos, ¿sí? Entonces ustedes pueden aprovechar las divergencias para lo que les decía. Vamos a ver algún ejemplo. Fíjense acá, no se produce una divergencia. Fíjense acá. Miren acá, ¿lo ven? Alto. Y acá lo mismo. ¿Sí? Obviamente después cae, no pasa nada, bárbaro, podrías haber hecho una venta también por algún análisis, pero lo importante acá es buscar divergencias, donde seguramente vamos a ir al pasado a ver si encontramos algunas, ¿sí? Ya, de fondo hermosa la music. Miren acá. Miren acá qué bonita divergencia, muchachos. Se te hace agua la boca, no me digas que no, ¿eh? Se te hace agua la boca, ¿no? Mirá, miren. Inclusive vamos a poner, a ver ahí. Fíjense si pueden ver acá. Ahí. Mínimamente cae. Y en la zona opuesta en la gráfica estamos viendo que va hacia arriba, ¿sí? ¿Qué harían ahí? Bueno, ¿sabés cómo me tiro de cabeza? No, ahí tendrían que ver una zona linda, porque justo viene, miren, fíjense qué linda esta zona, ¿no? Vos estás encontrando una divergencia, pero a la vez estás buscando lo que a mí me gusta, que apoyen el pasado. Esta línea verde, color green, ¿sí? Esta línea green o verde, si vos vas al pasado, vamos a ir al pasado, fíjense que toca en otra zona. Entonces tenemos una doble, también acá estaría la convergencia, lo que vamos a explicar en el próximo video, ¿sí? Pero bueno, divergencia apoya a la vez, si vas al pasado y viene también apoyando con algún alto, miren acá, miren ahí, miren qué zona, justito, interesantísimo. Entonces tenés, acá encuentran una divergencia y una convergencia. Converge porque se obviamente reproduce en el pasado lo mismo. Si extendés las líneas, toca en un punto muy interesante, ¿sí? Y a la vez, si saco estas zonas, esta es la que estamos explicando hoy, la divergencia, que se los voy a poner acá en grande, a ver, un segundito. Escuchá. Qué lindo, arrancamos la mañana, gente. Ponete la pila, mirá, escuchá esto de fondo, escuchá. Aguante, gate.io. Divergencia, mirá, para vos, te lo pongo en grande para que no se te pierda nunca, ahí está. Divergencia, ahí, ¿la ven? Esta zona y esta zona. ¿Qué haces acá? Obviamente, coincide todo, mirá. Si el análisis te da el ok, una venta, una hermosa venta. ¿Y hasta dónde te vas? Todo esto y más, ahí, ¿ven? Todo esto, para abajo, ¿eh? Venta, Shell. Una hermosa venta, ¿eh? No sé si sale bien, me avisan ahí, miren ahí. Mejor que nunca. Vamos a poner un color bien grande, ¿eh? Por favor. Y no prendas la luz. Ahí ven. Figuro. Bien, venta, ¿bien? Ok, venta hacia abajo. Entonces vos ves cómo el precio, obviamente, piqui, se fue hacia abajo, ¿ven? Una divergencia. La primera divergencia que encontramos en Polkadot. Obviamente estamos en H1, puede estar en M1, en M5, en M15, ¿sí? Y a la vez, si esta divergencia a vos te ayuda, porque vos operás en M5 y la encontraste en H1 y está el precio justo acá, wow, ¿no? Tenés una ganancia asegurada, ¿eh? Miren, acá tenemos, fíjense, acá encontramos una divergencia, hermosa divergencia. Vamos a eliminar estos puntitos para no perder. Y otra divergencia la estoy encontrando acá, miren acá, ¿la ven? Miren, otra más, están todas ahí, ¿eh? El precio va para abajo, ¿ok? Y acá el precio va para, ¿a dónde va? Vamos, sumate, para arriba. ¿Y qué tenés que hacer? Lo contrario, ¿una qué? Un buy, una compra, ¿ok? Mirá. Si el pasado coincide, ¡wow! Tremendo también, ¿no? Recuerden que si el pasado coincide con zonas de soporte, zonas POC interesantes, muchísimo más asegurado el porcentaje de asertividad. Escuchá.
Divergencia, ¿ven? Recuerden, divergencia es cuando el precio va en un sentido. Por ejemplo, acá ven un bajo más bajo que el otro, y acá un bajo más alto que el otro, ¿sí? Entonces va en sentido opuesto, ¿sí? Para un lado y para el otro. Ok, bárbaro. Escuchá de fondo esto. Querías rock, acá tenés. ¿Les gusta Trading Planeta Pepe, muchachos? Buscá Trading Planeta Pepe y todos los días estamos haciendo análisis. Unas lindas estrategias les voy a compartir, espero que les guste. El montaje final es muy curioso. Bien, vamos a hacer algún ejemplo con otro indicador para que vean que no solamente este, porque vos podés decir no lo encuentro. Este se llama indicador asombroso en TradingView, por ejemplo. Te metés y buscás el asombroso o el AO, es lo mismo, y lo vas a encontrar, ¿sí? Vamos a ver, en vez de esta zona, miren, vamos a buscar un RSI. ¿Quieren? Lo voy a eliminar, miren, ahí estamos. Voy a agregar otro indicador. Miren, a ver si está el MACD acá. MACD, conocido por todos ustedes, el famoso MACD, Miren, acá tenemos el MACD. Observen el MACD. Obviamente que en el MACD tenés que marcar. Fíjense que los altos son distintos. Acá sería hacia arriba, ¿ven? Y no acá. Y no coincidiría. Pero los dos últimos, si vos lo ampliás, ahí ven. No, acá va para arriba, ¿ven? Acá va para al contrario. Acá sí se produce. Así que por ahora vamos viendo el AO, ¿sí? Habría que ver la configuración de esta zona, ¿ven? Acá sí coincide la divergencia, ¿ven? Por eso también es interesante esto que pasó recién, ¿ven? Acá lo que puede pasar muchas veces, que según el indicador que tengas, podés encontrar o no. Quizás este puede también que sea un poco más preciso que el anterior y no marque todas las divergencias, ¿sí? Pero por ejemplo acá tienen una divergencia, fíjense acá que el precio, los altos van iguales y acá los altos van diferentes, ¿ven ahí? Hasta ahí, ¿no? Obviamente, donde ahí, inclusive hasta ahí. Donde vos acá podés hacer una venta, ¿ven? Una venta. Sería sentido contrario, ¿sí? Podemos seguir buscando alguna divergencia bonita que dispare. Obviamente que, miren acá. Escuchá. Si quieren les dejo la música. Son dos saltos, acá estamos agarrando varios saltos, inclusive acá lo estoy exagerando un poco, porque vos lo que tenés que hacer es agarrar estos dos últimos, no todos. Sí, podés agarrar justo estos dos, pero acá tenés, miren esta zona, ven acá, ahí y ahí, ¿sí? Fíjense que exagerado, ¿sí? O también si querés podés marcar los anteriores que vas a tener que extender hasta esta zona. Inclusive podés agarrar todo esto, si te lo perdiste, hasta esta zona, ¿ven? Lo que importa es que después se produce la divergencia, ¿ven acá? Eso depende del análisis que hagas y la forma subjetiva que vos interpretes la gráfica, ¿no? Porque yo te lo explico de una forma y puede ser muchas veces que sea para vos de otra, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué haríamos? Yo lo voy a poner como lo haría yo, Ahí y ahí. ¿Ven? ¿Qué hace el precio? Va en sentido contrario, ¿no? Miren. Vamos a poner gráfica ahí. Fíjense que, a ver ahí. Tiro al pichón. Miren. Ahí. ¿Cuánto recorre el precio? Y lo que tenga que recorrer. Pero recorre cierta distancia interesante. Acá hacemos una venta. Ahí arriba. Recuerden, si a la vez esto se repite, ¿no? Obviamente en el pasado. ¿Qué quiere decir que se repite? Que en el pasado también hubo zonas. Ahora les voy a dar un ejemplo en el pizarrón, ¿sí? Pero supongamos que en el pasado viene, ¿no? A ver si podemos encontrar acá algún ejemplo, ¿no? A ver acá una divergencia. Para el gatillo. Ahí.
Supongamos que esta es una zona de soporte o de resistencia en el pasado, ¿no? Que sería la convergencia, lo que voy a explicar en el próximo video. Bueno, entonces ¿qué pasa? El precio va subiendo, ¿no? Recuerden en los videos anteriores que el precio siempre va rellenando, el precio va rellenando siempre, ¿sí? El precio sube, baja, sube, hasta que en algún momento rellena todo, ¿no? Bien, siempre, porque la ecuación tiene que dar de los dos lados lo mismo, ¿sí? Nadie te regala nada, ¿no? En el mercado menos, obviamente, porque los muchachos que suben, obviamente que en algún momento esto baja para rellenar. Entonces, cuando vos vas viendo los altos o los bajos, ¿no? Y encontrás esas diferencias de divergencias y a la vez encontrás una zona de soporte o de resistencia. Supongamos que acá hay una zona en el pasado que supongamos que el precio viene así, ¿no? Llegó hasta acá, hizo así. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Esta zona viene ahí, ¿sí? Sube hasta arriba, ahí, ¿sí? Hace un alto. Supongamos, estoy dando un ejemplito ahí. Ahí, ¿sí? No un solo toque, varios, ¿sí? ¿Me entienden, no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una divergencia acá arriba y abajo, y a la vez en el pasado hay zonas que fueron respetadas, donde el precio ahora también lo puede llegar, no quiere decir que la respeta, ¿no? La puede llegar a respetar. Puede pasar un poco, pero después devolverse también, ¿no? Entonces vos buscás una venta a favor, obviamente, y si es a favor de la tendencia, otro punto de validación a favor tuyo. Todo lo que sea a favor tuyo que se sume, y si tenés paciencia, que la paciencia paga, mucho mejor, ¿no? Obviamente que siempre sumando la buena gestión, ¿no? Que eso lo vas a ir haciendo en el tiempo. Tu cabeza, que somos todos distintos, por eso yo te puedo explicar algo y es subjetivo, ¿no? Trato de hacerlo objetivo para que los demás amigos vayan entendiendo, pero realmente es subjetivo. Entonces vos tenés que interpretarlo de la mejor forma posible. Por eso, con tu gestión, con tu cabeza, que no es lo mismo que mi cabeza, y una estrategia, a la vez puntos de validación que los expliqué en videos anteriores, el relleno de la liquidez, la piscina de liquidez, los POC, todas las zonas que les venía explicando anteriormente, no solamente los POC, sino también lo que tiene que ver con los order block. Todas esas cositas las vamos a ir viendo, el equity high, el equity low, todo lo que está de moda también, ¿sí? Pero vamos a ir de a poquito, les voy a ir agregando algún tema nuevo para que después en el final vamos a empezar a incorporar estrategias para que ustedes la rompan. Agarrate la estrategia que más te guste y puedas llegar a operar. Esta puede ser una estrategia. Obviamente le faltaría ¿no? terminarla, ¿no? Porque acá estoy explicando qué es la divergencia, que tranquilamente la podés agregar también a tu estrategia con un punto más de validación, ¿sí? Por ejemplo acá, la divergencia, supongamos que del 1 al 100, acá tenemos un 70% de probabilidad de ganar, pero a la vez encontramos una zona de resistencia, ya se le agrega un 10% más de probabilidad, ¿sí? A la vez, supongamos que encontramos, no sé, que llegó a un order block interesante, a un imbalance, o una zona de toma de liquidez para irse en contrario, ya tenemos casi un 100% de que el precio puede llegar a respetar la divergencia más las zonas importantes y que se vaya obviamente en una venta, ¿no? Recuerden lo que pasó recién, ¿eh? Hay indicadores que te van a marcar divergencias y hay otros que en el mismo lugar quizás no te la marcan, ¿sí? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿sí? Por ejemplo, acá encontramos una divergencia que quizás en el otro no estaba o viceversa. Por eso te tenés que adaptar y fijarte qué indicador es el que a vos te sirve, ¿sí? Si son osciladores, cualquiera te va a servir. Ahora vamos a probar con otro más, como para tener una idea, ¿sí? Mientras disfrutamos de esto, escuchá un poquito. Tomate un coffee. ¿Querías pilas? ¿Querías acción? Acá estamos con todo, con la musiquita. Así que bueno, si te gusta, dale like, sumate, te espero para estar todos los días juntitos. Bien, vamos a eliminar este indicador. Vamos a borrar un poquito este panorama. Escuchá el trencito de fondo. Podemos ir a otra cripto si quieren o a otra temporalidad. Vamos a pasar a otra temporalidad, ¿sí? A ver, vamos a Ethereum. Vamos a Ethereum y vamos a ver, no sé, el que está y quiere escribir, dígame qué temporalidad quiere que busquemos y obviamente buscamos en la temporalidad que quieran, ¿eh?
A ver, vamos a agregar algún indicador. En este caso, ya agregamos el RSI, el AO, ¿sí? Que es el asombroso, se le llama asombroso, búsquenlo como asombroso. El MACD. Y podemos buscar, por ejemplo, con el estocástico, ¿sí? A ver, con el estocástico de fábrica, vamos a ver si el estocástico nos busca algo interesante. Acá tenemos, miren, el estocástico. Un segundito, que voy a ver si puedo bajar un poco. Ahí está. Miren, vamos a buscar con el estocástico, que también es un oscilador, se lo estuve explicando en uno de los videos. Recuerden que los osciladores sirven para operar, obviamente, a favor de la tendencia mucho mejor y en consolidaciones, ¿eh? Después lo podés complementar con alguno tendencial, ¿bien? A ver, ¿quién me encuentra alguna divergencia por acá? A ver, vamos a buscar alguna divergencia. A ver, ¿en qué temporada estamos? H1. Bueno, lo podemos dejar en H1 si quieren. Y bueno, y también pueden tomar las mechas. Algunos toman mechas y para el high o para el low, y otros toman los cuerpos. Yo les diría que tomen todo, o que sea subjetivo, ¿no? Que pienses. Obviamente hay veces que la mecha te va a servir y hay veces que la mecha no te va a servir, ¿sí? Entonces eso es interesante, ¿bien? A ver si encontramos alguna divergencia con este indicador. Estamos probando al azar acá, nada de ven que no está nada preparado. Si encontramos, y si no encontramos, a ver si encontramos alguna que no coincida tampoco, ¿no? Miren acá, por ejemplo, altos más bajos, y acá altos más bajos también, ¿sí? A ver acá. Bien, ahí son... Bueno, mira vos. Acá hay un caso que es para estudiarlo. ¿Por qué? Porque es según como vos lo interpretes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la divergencia es cuando va en sentido contrario la gráfica a un indicador. Y en este caso no van iguales, así que lo podés interpretar como una divergencia, ¿ven? Altos. Escuchá. Vamos a agregar divergencia de vuelta. ¿Te gusta? Fíjense en esto, mínimamente, fíjense que la diferencia, miren acá, ahí y ahí, ¿no? Mínimamente va hacia abajo, inclusive siendo igual también es una divergencia, ¿sí? Acá sería una divergencia, por ejemplo, pero de acá, ahí, fíjense que hay una divergencia, ¿sí? No es que hace el mismo recorrido y hace este palito, ¿no? Es lo mismo que acá abajo, no, ¿ven? No. Va en forma distinta, ¿sí? Entonces es una divergencia. ¿Qué buscas ahí? Bueno, supongamos que esta divergencia te da a dudar y no te querés meter, ¿no? Ahí está lo que le digo, ¿no? La subjetividad de cada trader, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés, a ver, ahí un segundito. Ahí está. Vos podés pensar... No, mirá, qué buena divergencia, me meto por apurado y le podés pifiar. Entonces, no pifiar quiere decir que te puede salir mal la venta en este caso, ¿no? Pero también puede decir, no, mirá, fíjate, es una divergencia, no es como las que busco. Me hubiera gustado que sea así la divergencia, que haya más diferencia, pero en sí es una divergencia. Ahora, tengo, en vez de un 60% de probabilidad de que salga una venta, un 50 o un 55. Bueno, te vas al pasado, y si en el pasado encontrás zonas acá, ¿no? Un order block, una zona de soporte, de resistencia. Vamos a agregar acá algo nuevo, a ver. Si acá encontrás una zona del soporte que viene del pasado, vamos a poner acá una flechita que viene del pasado. Ahí vamos a marcar así, como que viene de allá, ven ahí. Si viene del pasado la resistencia, el 60% se te va a convertir en 75-80, ¿sí? Después, obviamente, nosotros no somos videntes, no vamos a saber qué va a pasar nunca. En el presente, a gata sabemos que va a pasar al segundo siguiente, pero no vamos a saber nunca. No somos videntes, no leemos la carta, no tenemos, no, obviamente, la bola de cristal. Pero sí podemos, por proyecciones, tratar de entender de que puede pasar una venta, y mientras más puntos de validación encontramos,
digamos, mucho mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los puntos de validación, mientras más se van sumando y más van coincidiendo, obviamente más posibilidades tenés de no errarle como francotirador haciendo una linda venta, por ejemplo, acá, ¿no? Y a ver si podemos marcar ahí una linda venta, ahí, y de ahí le metes una venta, ¿sí? Obviamente que si no hay zonas en el pasado que toquen acá, ¿no? El alto, el último alto, donde abajo sería lo contrario, hacia abajo, pero sería el alto también, también puede pasar de que caiga, pero la posibilidad seguramente va a ser un poquito menor, ¿sí? Eso suma en tu paciencia, en las ganas que tengas de esperar otra entrada. Podés buscar también en otras temporadas, no tiene que ser en H1, ¿sí? Puede ser en M1, en M5, inclusive, supongamos que vos operás con una estrategia tuya que tenés dos medias móviles y no sé, y algún oscilador y el RSI. Supongamos que llegó a los niveles de sobre, en este caso acá arriba, ¿no? De sobrecompra y las medias móviles están por cruzar. Bueno, y a la vez cuando vas a H1 encontrás en la misma zona una divergencia. Bueno, fíjate qué puntos de validación, qué puntos interesantes para que vos, ¿no? Puedas más seguro hacer esa venta, ¿no? Porque encontraste otro punto más que avala lo que vos estás viendo en tu estrategia. Todo eso suma y todo eso te sirve, pero no mucho, muchísimo para que vos puedas hacer, obviamente, una linda entrada, una linda venta. Así que, bueno, ahí vamos con las divergencias. Vamos a buscar ahora algunas si encontramos opuesta. En este caso, esta que les mostré, también es una divergencia, porque las divergencias las pueden encontrar de distintas formas. Miren, vamos a ver si les puedo dibujar acá. Puede haber divergencias de esta manera, miren, a ver si encuentro de vuelta, vamos a agregar Music y vamos a ver si les puedo dibujar. Primero vamos a buscar una divergencia bajista, ¿sí? Que va obviamente hacia arriba para compras, y después voy a ir al pizarrón para dibujarle algunas de las divergencias que ustedes pueden encontrar, que si vos le sumás lo que recién les expliqué, el porcentaje probabilidad de acierto va a ser superior a que si no lo encontrás, ¿sí? Obviamente va a depender del análisis que vos sepas también interpretar, ¿no? En el mercado, sabiendo que ni vos, ni yo, ni ningún trader va a saber lo que va a pasar, ni las ballenas. Porque no es la única, no es un monopolio, son varias, ¿sí? Entonces vos no sabés qué va a pasar. Obviamente ellas quizás tienen la manipulación, pero nosotros podemos seguirlas y ver estos puntos, como les decía, donde el precio y el mercado, donde el precio y el indicador están haciendo lo contrario, sería una divergencia, ¿bien? Voy a marcar, a encontrar por último una divergencia que esté con los lows, ¿sí? Con los bajos, y después vamos al pizarrón para dar un ejemplito final, ¿sí? Bien, voy a acompañar con la music. Vamos a llamar a Pepe. Ahí sí está Pepe Mila acá. Pepe Mila, venite un poquito acá a saludar a... ¿Está el Angelito ahí? ¿Cómo anda, Angelito? Para los amigos de España y Latinoamérica y de todo el mundo. Hola, Angelito, ¿cómo estás? ¿Estás bien ahí? Sí, ¿sí o no? Hola. Hola, sí, acá estoy. Muy lindo, qué hermoso las divergencias. Son muy bonitas, muy bonitas. La verdad no las conocía. Gracias, Pepe Mila, Bueno, me voy, chau. Bien. No me puedo ir, me parece que me quedo. Ahí estamos. Bien. Qué bonito, hay que subir acá un poquito. Se había quedado el Angelito, ¿no? Se me había pegado. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó con el Angelito? Bien, gente, a ver, vamos de vuelta a la gráfica un segundito y ahora viene Pepe Mila, primero vamos a mostrarles un ejemplo contrario, ¿sí? Si encontramos con este oscilador que es en este caso, el estocástico, ¿sí? Puede ser con cualquiera, con el William, busquen estocástico, el RSI, el MACD, el AO, el asombroso, cualquiera, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, si encuentran una, me avisan, ¿sí? Capaz que se nos pasó alguna, Mira, ahí estoy viendo arriba, pero busquemos abajo, Miren acá, a ver. Bueno, acá encontré una hermosa. Miren esto, muchachos. Desierto de papel.
Dígame si no es una hermosa divergencia. ¿Sí o no? ¿Y qué haces ahí? Como les decía, ¿qué haces ahí, genio? Ahí les marco, ¿eh? Vamos a llamar a Mila un segundito, a ver si quiere venir, vení, acompañá a los Mila un ratito ahí, si quedás ahí abajo. Ahora sí. Bien, entonces, muchachos, lo que estamos viendo es una hermosa divergencia, ¿sí? Y que encontramos también lo contrario, ¿no? Un bajo, ¿no? Obviamente, más alto que este que está por debajo, ¿no? Y acá, en el indicador, en este caso el estocástico, estamos encontrando una zona diferente, ¿no? Donde el bajo está muy parecido al anterior, ¿sí? No está así como ese, así. No está así, pero corre, ven, distinto, ¿sí? Entonces podés buscar una compra. ¿Qué era lo que les decía anteriormente? Si encontrás puntos de validación, supongamos que acá en el pasado encontrás que del pasado viene un bajo, un alto, o zonas que serían, ¿no? Resistencias no, sino soportes, o también pueden ser resistencias según como lo mires del lado que viene, que se apoyó varias veces, ¿no? Supongamos que acá viene como soporte sería, ¿no? Y se apoya, vamos a agregar acá. Sería otro punto más que se le agrega, miren. Escucha qué lindo. Bien, entonces fíjate, solamente la divergencia, solo la divergencia, 70%. Supongamos, ¿no? Supongamos que no te gusta muy clara, bueno, 65. Le agregás el soporte, si es que lo encontrás en el pasado, un soporte que esté bueno, ¿sí? Donde el precio vino y estuvo ahí, un POC, ¿sí? Bueno, 75% de posibilidades, ¿sí? Supongamos que a la vez encontrás otros puntos de validación, un order block, ¿sí? No sé, un equity low, una piscina de liquidez por allá, donde va a venir a buscarlo. Bueno, cuando cae y retira ese dinero, los stop de los Pepe, se nos va para arriba, ¿sí? Ahí tenemos, hermoso dibujo. Espero que les guste, está buenísimo esto, gente. Educación, si les sirve, bárbaro, ¿eh? Y ahora vamos al pizarrón. Ahí encontramos un lindo ejemplo. Ya encontramos con altos y con bajos. Ahora vamos al pizarrón porque puede haber altos y bajos que sean iguales. Que es lo que pasó recién en el anterior. No era igual, pero casi era igual uno de los dos, ¿no? Que era donde el alto era igual prácticamente y del lado contrario era ¿no? Uno más bajo que el otro. Entonces eso también es una divergencia, ¿sí? Bien, vamos a la gráfica, al pizarrón del planeta Pepe, ¿eh? Vamos ahí un ratito. Bien, el ejemplo, muchachos, como para terminar lo que son las divergencias, creo que quedó claro con ejemplos, con indicadores en gráfica de distintas criptomonedas, en distintas temporalidades. Dimos ejemplos para compra, ejemplos para venta. Les expliqué que, recuerden, ¿no? Esto lo podemos hacer más profundo, si alguno no tiene mucha idea, lo podemos hacer un video de un par de horitas, también no hay problemas, ¿eh? Buscamos el hueco y lo podemos hacer algún fin de semana también. Pero bueno, recuerden, las divergencias son cuando el precio va en sentido contrario de cómo va un indicador, ¿sí? Por altos o por bajos. Y también si la divergencia te produce cierto, ¿no? rechazo, por más que sea divergencia, podés apoyarte en los puntos de validación como los order block, las zonas de soporte, los POC, la oferta, la demanda, si los equity high, equity low, lo que ustedes quieran del pasado va a sumar más probabilidades para que
sea más certero el disparo hacia un sell, un buy, una compra, una venta. ¿Bien? Por último, vamos a lo que les decía. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de divergencias para hacer compras y para hacer ventas. Primero, les voy a dar el caso de que el alto es ahí, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Supongamos que acá que tenemos, ¿sí? Alto, alto. Y en el, supongamos que esto viene así, ¿no? Esto viene así. Y en el indicador encontramos, obviamente, ¿no? Lo mismo, va para arriba, ¿sí? Va para arriba. Pero acá encontramos lo contrario, ¿sí? Esto es el indicador, ¿eh? Indicador, precio. Va en sentido contrario. Vamos a cambiar un poquito ahí, a ver. Y acá va hacia arriba, ¿sí? Bien, ahí tenemos una divergencia para poder hacer un shell, una venta, ¿sí? Una venta, ¿ok? Bien, ese es el primer ejemplo. Vamos con el segundo. También puede pasar tanto vacío existencial, corro al encuentro que sea igual, doble techo, lo que pasó hoy, por ejemplo, ¿no? dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad. Y acá no hay doble techo, hay un bajo más bajo que el otro, ¿no? O en este caso tendría, perdón, pero es compra, no les quiero, esperen. Vamos a borrar acá. Sorry. Estaba re contento, iba a ir para arriba. Ahí está. Escuchá. Ahí. Ahí. Obviamente que esto no pasó. Esperen, a ver. Ahí está. Entonces estamos encontrando, obviamente, un alto más bajo y acá dos altos iguales, ¿ven? Son iguales, acá son iguales. Ahí es cuando vos tenés que pensar de que también es una divergencia y que ahí va a depender de si vos querés hacer la venta para agarrar la ganancia, porque puede seguir hacia arriba. Pero si atrás, en el pasado, tenemos ¿no? una resistencia, ¿sí? Una resistencia o ¿no? un punto de validación, un order block, se va a sumar la posibilidad para que la venta sea más asertiva, ¿sí? No tiene que ser exageradamente distintos, pero por lo menos tenés que encontrar otros puntos, ¿sí? Como en este caso, lo que les decía. Vamos a hacer lo mismo, por lo contrario, para que les quede bien claro, ¿eh? Bien, voy a eliminar todo esto y vamos a explicar lo mismo pero en sentido contrario. El precio viene cayendo, este es el precio, ¿ok? Ahí viene haciendo, ¿no? Rompiendo lo que le llaman los BOS, ¿no? Ahí los viene rompiendo, bien. Ahora, supongamos que, a ver acá, si podemos poner ahí. Este es un bajo. Este es otro bajo y está por generar otro bajo, ¿no? Supongamos que acá encontrás, es un bajo, ¿qué encontrarías ahí? Un bajo, ¿sí? Más alto que el otro o un bajo más bajo que el otro, según como lo mires. Y si en el indicador, ¿no? Vamos hacia abajo, y supongamos que ahí tenemos un bajo, otro bajo y otro bajo. ¿Sí? Ahí hay una divergencia. ¿Para qué? ¿Para qué, muchachos? Para ir en una comprita, ¿sí? Una compra, ¿sí? Bárbaro. A la vez, si se, a ver si puedo acá, si se apoya, ¿no? En una zona de soporte, ¿sí? La posibilidad va a ser mucho mejor en el pasado, ¿no? ¿Sí? Eso está bárbaro. Pero también puede pasar de que el precio venga cayendo, igual, vamos a dibujar lo mismo, ¿sí? Y llega y hace un hermoso bajo más bajo. Bueno, si lo hace así, salí corriendo. A ver, párate, a ver. Ahí está. Bien. Ahí hace un bajo más bajo y encontramos que en el indicador, lo estoy haciendo al revés inclusive, fíjense que ahora voy a poner el doble piso en el indicador. Hoy lo puse en la gráfica, pero es lo mismo, ¿sí? Acá hace así y hace así, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un bajo, otro bajo y otro bajo. Fíjense que acá son iguales,
un doble piso, ¿sí? Un doble piso. También es una divergencia, ¿sí? También es una divergencia donde podés buscar una compra, ¿sí? Un buy, ¿sí? Podés ir en un buy, a ver si podemos poner ahí. Podés ir en compra, pero si encima a la vez en el pasado, allá atrás, allá, ¿sí? Encontrás zonas que se apoya, zonas de soporte, ¿sí? Vamos a poner acá a ver algún soporte con un color, a ver si tenemos aquí. Ahí, supongamos que esto es una zona de soporte, ¿sí? Un soporte, el precio se apoya ya sea por un order block, por un punto de validación anterior, porque obviamente esa zona fue respetada por un punto, por un POC, que ya les expliqué en videos anteriores. La posibilidad, en vez del 60, va a ser el 75. De que se dé la posibilidad de compras, ¿eh? Así que bueno, gente, clarito, pero clarito, ¿no? Creo que sí, espero que les sirva, esto está bueno. Y bueno, que la pasen bien. La semana que viene y esta seguramente estaré subiendo algunos tipo mini escuelita de Planeta Pepe, ¿sí? Así con puntos interesantes. Si a alguno de ustedes les interesa que explique algo en especial, me dicen, ¿no? Obviamente de los mercados, no sé, algo técnico o de macroeconomía también, no hay problema. Análisis técnico y fundamental para después empezar, vamos a empezar a traer un par de estrategias que he compartido obviamente en otros lugares que están buenas para que vean, y seguramente las pueden ustedes utilizar aquí para, ¿no? Tenerla como estrategia, ya sea por scalping, por intradía, por swing. Y bueno, ¿quién te dice que no dejás la que tenías porque no te daba resultado y empezás a utilizar algunas de las que les voy a empezar a compartir? Pero antes está bueno que repasen estos videos para poder tener una pequeña idea de los distintos puntos de validación, las divergencias, las zonas psicológicas, los osciladores, los tendenciales, bueno, todo lo que vine explicando en los videos anteriores. Espero que les sirva. Así que bueno, vamos a eliminar esto. Vamos a llamar a el señor, ¿sí? Pepe Mila, que ustedes no lo conocen, ¿eh? Ahí viene Pepe Mila. A ver, vamos a llamarlo un segundito. A ver si está ahí Pepe Mila. Un segundito, ¿eh? Así el que no está lo conoce, ¿bien? Y ya estamos en el planeta Pepe dentro de Gate.io, ¿eh? Bien. Así que si querés ser un Pepe más, sumate. Dar. Me duermo para al menos poder soñarte. Escucha qué lindo. Bien, ahí está, miren Pepe Mil, ahí estamos. Gente, súmense, estamos todos los días, o trataremos de estar los días que podemos aquí en esta plataforma, que obviamente estamos ya, va a ser el video número 12 que estamos acá, Así que bueno, sumate, dale like, no te cuesta nada, es gratis darle like, sumate, suscríbete acá conmigo, seguime y sé un Pepe más, ¿sí? Un latino, un español, un japonés, un chino, aguante planeta Tierra y aguante el planeta Pepe. Así que bueno, eso es lo lindo, gente. Nos vamos a ir conociendo. Recuerdo, próximo video, les voy a dar ahora un pequeño adelanto de lo que se viene, así que van a ser las convergencias. Recién vimos divergencias, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué vamos a hablar. Divergencias va a ser lo opuesto a las convergencias que vamos a estar viendo en el próximo video, ¿sí? Lo que vamos a encontrar van a ser las zonas donde vos vas a tener ¿no? una chance más de que la posibilidad de esa compra-venta sea efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos encontrás no solamente una divergencia, supongamos lo que les explicaba recién, ¿no? Que el precio cae, ¿no? A la vez vos vas a encontrar líneas de tendencia, directrices, aceleraciones del pasado, ¿sí? Puntos POC, todas esas zonas que vienen, ¿sí? Por ejemplo, esta es una, ponele que viene una, no sé, una línea de tendencia, en la número 2, ponele que hay un order block, también hay un order block,
otro punto 3. Todo eso más la divergencia, que es un punto 4, fíjate la venta que podés hacer, ¿no? Entonces, mientras más chances, más posibilidades ¿no? encuentres en el mercado, más chances, vas a tener, ¿no? Para que sea positiva la operación, ¿sí? Para que estés más seguro. Y si la perdés, por lo menos la razonaste, ¿sí? Recordá que nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Podemos ver el pasado. Y si el pasado tiene estadística, la estadística se utiliza para todo, ¿no? Es la matemática misma, obviamente que te va a servir, ¿sí? El que dice que no sirve es mentira, sirve, ¿sí? No sabemos qué pasa en el futuro, ¿no? Pero bueno, para algo existe la palabra estadística, ¿no? Donde hay más probabilidades o menos que otras, según obviamente lo que se repite o deja de repetirse, ¿sí? Recuerden que el mercado tiene cambios y se va actualizando, pero deja patrones que son los que en las estadísticas podés ir encontrando. Por ejemplo, las divergencias, los order blocks, las zonas interesantes de oferta y demanda. Todo eso va a ser una convergencia donde un solo punto no va a ser tan importante, como si se suman 3 o 4, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, al tener 3 o 4 puntos vas a tener más chances de que la operación sea positiva. Gigantes. Bien, gente, me voy, ¿sí? ¿Les gustó? Yo calculo que sí. Dimos todo, ¿eh? Nos metimos a la cancha y dimos todo. Escuchá, chau. Sintonizarte. Dale like, vamos, comenten, vamos, gente. Chau. Sintonizarte. Sintonizarte. Nos vemos. Chau. De tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte.